Shalom y muchas bendiciones. Esta es tu servidora Alisa Velázquez en el programa Caminando en Obediencia, transmitiendo a través de teshuva.tv. En estos momentos lo que quiero compartir con ustedes es acerca de nuestro próximo estudio, el estudio número 3, que estaremos hablando acerca de nuestra conexión con sus pactos. Vamos a estar definiendo bíblicamente lo que es un pacto y vamos a contestar la pregunta con quién Dios hizo pacto. Siempre te animo a que hagas tus apuntes y que escudriñes todas estas citas bíblicas y las verifiques con tu propia versión de la palabra, siempre verificando todo por las escrituras. Nuestro deber aquí en teshuva.tv es educar a la audiencia, a aquellas personas que tengan hambre y sed de conocer más el corazón del Padre y exponerle a la audiencia lo que dice la Escritura en cuanto a regresar a nuestro fundamento y qué es verdaderamente lo que significa esto. Así que en el estudio de hoy, como les dije, vamos a estar hablando acerca de nuestra conexión con los pactos y definir lo que verdaderamente es un pacto. Así que te invito a que saques tiempo y te sientes conmigo a escudriñar las escrituras de una forma básica, de una forma concisa. Y cualquier pregunta o cualquier duda que tengas me puedes contactar a través de Facebook. Me puedes buscar por Lisa Velázquez para que me puedes mandar un mensaje en privado si así lo deseas. Y dinos cómo este programa ha sido de bendición a tu vida. Así que si están listos, vamos a comenzar con el estudio. Vamos a hablar acerca de los pactos en este segmento por la próxima hora. Así que nuestra conexión, sus pactos. La escritura base para este estudio se encuentra en Efesios capítulo 2, los versos 12 y 13, que dice: en aquel tiempo no tenían Mesías, estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yahweh. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim, pero ahora ustedes que estaban muy lejos han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre de el Mesías. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra pacto en sermones predicados? Esa palabra puede ser extraña para nosotros, pero para los habitantes del antiguo Medio Oriente y los personajes bíblicos era una palabra de uso diario y continuo. La historia bíblica está basada en una serie de pactos y este concepto está entrelazado profundamente en toda la fibra esencial de las escrituras. Por eso es necesario que exploremos la naturaleza de la palabra pacto y sus implicaciones en nuestra relación con el Creador a través del Mesías. Cuando lo hagamos, descubriremos el verdadero significado de la palabra nuevo pacto y cómo nuestra relación personal con el Creador es parte de una gran relación de pactos. Esta lección se enfoca en el significado de los pactos y su uso en las Escrituras. Comparemos los diferentes pactos bíblicos y consideraremos sus implicaciones para con los creyentes. Los puntos importantes que nosotros vamos a aprender en esta lección es que vamos a aprender el significado de los pactos dentro del contexto bíblico correcto. También vamos a comparar el pacto de Abraham, el de Moisés y el de David con el nuevo pacto o el pacto renovado. Vamos a descubrir cómo un pacto apoya o soporta a otro. Vamos a entender que un pacto no cancela o invalida al otro. Y vamos a definir el nuevo pacto y estudiar sus implicaciones. La necesidad de conocer sus pactos. ¿Sabías qué significa estar bajo un nuevo pacto? ¿Cuál es la diferencia entre un nuevo pacto y el Nuevo Testamento? ¿Cómo se diferencian el nuevo pacto del antiguo pacto? Si vamos a entender la Biblia, tenemos que entender el concepto de sus pactos. La historia de la Biblia está construida sobre una serie de pactos. ¿Cuál es la definición? Pacto significa una unión o relación legal entre dos o más partes. Los pactos son conexiones intergeneracionales y tienen una penalidad al romperse. La palabra hebrea para pacto, según el diccionario Strong, viene del hebreo 1285, que significa berit. Y esta palabra berit a la misma vez viene de la raíz bara, que es del hebreo 1262,
en el sentido de cortante, significa pacto, como si se hace pasando por medio de pedazos de carne. También significa aliado, confederación, convenir, hacer alianza, pacto y prometer. El término pacto es un tratado, una unión de amistad entre individuos, es un acuerdo con obligaciones entre monarcas y súbditos, es una constitución entre Dios y el hombre, un contrato acompañado de señales, sacrificios y un juramento solemne que sella una relación con promesas de una bendición por guardar el pacto o contrato y que acarrea unas maldiciones si se rompe. Uno de los pactos más comunes o más conocidos es el ejemplo del pacto matrimonial. Y dentro de este pacto matrimonial hay un contrato que se llama en hebreo ketubá. La palabra ketubá significa escritura y es el nombre que se le da al contrato matrimonial hebreo. Es una especie de juramento en el que el hombre se compromete a cumplir sus obligaciones con su esposa, como darle sustento, suministrarle vestimenta, mantener con ella relaciones conyugales normales, preocuparse por su salud y por su sepultura. Y esto se formalizó ya para el siglo II antes de la era común. ¿Cuáles son los conceptos básicos de pacto? Los pactos son uniones, son intergeneracionales. Incumplir con un pacto acarrea consecuencias desastrosas y romper un pacto se requiere una expiación. Todos estos conceptos básicos los vamos a desarrollar a través de esta lección. Un ejemplo de lo que es un pacto lo vemos en la historia de los gabaonitas. En el capítulo 9 del libro de Josué se relata cómo los habitantes de Gabaón, cuando supieron que las ciudades de Jericó y de Jai habían sido derrotadas por los ejércitos de Israel, planearon una estratagema, que es una decepción astuta, para lograr un pacto o hacer un pacto o convenio o alianza con los hebreos y así evitar su derrota. Lo que hicieron fue pasarse por un pueblo pobre y lejano, vistiendo y llevando todo lo más viejo que tenían, y se presentaron en el campamento ante Josué para decirles que eran siervos de Israel y que venían de tierras muy lejanas por la fama en que Yahweh, por todas las victorias, había conseguido para su pueblo. Para así demostrar que venían de lejos y que no eran una ciudad cercana, como en realidad ellos sí lo eran, les enseñaron sus pertenencias. Las viejas cosas que ellos traían se las dieron a Josué, y entonces Josué, sin consultar con el Eterno, le concedió la paz y concertó con ellos una alianza que los dejaría vivos, y también los príncipes de la asamblea juraron que no irrumpirían sobre ellos. 3 días después, los israelitas descubrieron que habían sido engañados por los gabaonitas y fueron a las ciudades, la principal Gabaón, pero no los destruyeron por respeto al juramento que los príncipes habían hecho. Sin embargo, toda la asamblea comenzó a murmurar, pero los príncipes de las tribus de Israel determinaron que ellos iban a ser servidores de leñadores y aguadores para toda la congregación. Entonces ellos habían juramentado en esta alianza convenio con los gabaonitas a no matarlos, y como ellos habían dado su palabra, dar tu palabra en el antiguo Medio Oriente era un asunto serio, no como hoy en día, pero en el antiguo Medio Oriente sí era un asunto serio, y bíblicamente aquí vemos un ejemplo de esto. Ahora, tomando el mismo ejemplo de Josué, vamos a ver las consecuencias de romper un pacto. En 2 Samuel capítulo 21, los versos 1 al 15, se nos relata de las nefastas consecuencias cuando el rey Saúl había roto el pacto que Josué había hecho con los gabaonitas en el pasado. Por tanto, el resultado fue una hambruna en el país que duró 3 años. El rey David, tratando de expiar el mal hecho por su predecesor, les entregó 7 descendientes del rey Saúl a los gabaonitas, los cuales los ahorcaron al principio de la cosecha de cebada en el mes de Abib. Luego de darle sepultura a ellos y enterrar los restos de Saúl y Jonatán en Sela,
Entonces Elohim escuchó las oraciones del pueblo y la hambruna terminó. ¿Por qué David enterró los cuerpos? Hay un mandamiento en Deuteronomio capítulo 21-23 que dice: maldito por Dios es aquel que es colgado en un madero. Y número 35-33 dice que no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será espiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre de el que la derramó. Así que David obró justamente tratando de hacer expiación por lo que el rey Saúl había hecho al romper un pacto que había sido hecho en el pasado, descendencias atrás o siglos o años atrás, por decirlo así, y al romperlo, entonces obviamente la consecuencia fue la hambruna sobre la nación. Un tipo de pacto común era llamado en el antiguo Medio Oriente el Tratado de Suzerain, y la suceranía era una situación en la cual una región o un pueblo daba tributo a una entidad más poderosa que permitía al tributario una autonomía doméstica limitada para mantener relaciones internacionales. La entidad más poderosa en la relación de suceranía o cabeza del Estado de esta entidad más poderosa se denomina suzerano. Y el término suceranía se usaba originalmente para describir la relación entre el imperio soberano y sus regiones aldeñas. Se diferencia de la soberanía en que el tributario tiene una autonomía limitada. En el derecho feudal, el suzerano era un señor feudal que tenía un feudo al que otros feudatarios le prestaban homenaje, diferenciándose de otros señores feudales en el que el suzerano era vasallo directo del rey a quien debía homenaje. ¿Por qué nosotros estamos hablando acerca de estos términos del antiguo Medio Oriente? Porque precisamente estamos hablando de los pactos que se hicieron en la Biblia, y la Biblia es un documento legal que fue escrito bajo una mentalidad en el antiguo Medio Oriente, y es preciso que nosotros conozcamos los términos legales de cómo estas naciones, cuando conquistaba un reino más poderoso a otro, que era lo que se hacía. No era que ellos destruían todo, ellos trataban de preservar la vida lo más que ellos podían, si no, o evitar la guerra, por decirlo así. Si no, pues no tenían otro remedio si no querían entrar en tratado unos con otros. Vamos a ver ahora la composición de un pacto según el antiguo Medio Oriente. La composición de un pacto según el antiguo Medio Oriente se estipulaba la naturaleza del rey. Había un preámbulo que se escribía. Según la Biblia, este preámbulo está en Deuteronomio 1 al 5, y nosotros vamos a leer todas estas citas bíblicas para tener un mayor entendimiento de la composición de un pacto. Dentro de esta composición del pacto estaban escritas las obras del rey, que era un prólogo histórico en Deuteronomio 1 y 6. También se hablaba de las expectativas del pacto, que son las estipulaciones. Deuteronomio 5.1 y Deuteronomio 26.19 tiene tales estipulaciones. Habían consecuencias de la fidelidad o infidelidad, y Deuteronomio, los capítulos del 27 al 30, habla específicamente de las bendiciones y las maldiciones que hay cuando se es fiel al pacto y cuando se es desobediente. Se habla acerca de las ratificaciones con testigos, y específicamente Deuteronomio 30:19 habla de estos testigos. La continuidad del pacto, se habla de la sucesión en Deuteronomio 31:1 al 8, y el archivo y renuevo público del pacto, que es el depósito y la lectura, y esto lo vamos a considerar en Deuteronomio 31 del 9 al 13. Teniendo en mente cuál es la composición de un pacto según el antiguo Medio Oriente, vamos entonces a considerar cada punto. La naturaleza del rey, cuál es el preámbulo bíblico según en la composición del pacto. Deuteronomio 1 al 5 dice: estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel en el lado extremo del río Jordán, en el desierto, en el Arabá, del otro lado de Suf, entre Parán y Tofel, Labán, Hatzerot y Dit-Sabaf.
es un viaje de 11 días de Horeb a Kadesh Barnea por el camino del monte Seir. En el primer día del mes 11 del año 40, Moisés habló a los hijos de Israel repasando todo lo que Yahweh le había ordenado a él decirles. Esto fue después que él derrotó a Sihón, rey de los Emorí, que vivía en Heshbón, y Og, rey de Bashán, que vivía en Ashtarot, en Edrei. Allí del otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés los tomó sobre sí mismo exponer esta Torá y dijo. Así que este es el preámbulo de lo que es un convenio según la palabra lo estipula. ¿Cuáles son las obras de rey? Vamos a considerar el prólogo histórico. Deuteronomios 1, 6 al 8. Yahweh habló con nosotros en Horeb. Él dijo, ustedes han habitado suficiente tiempo junto a esta montaña. Muévanse y vayan a la zona montañosa de los Emorí y a todos los lugares cerca del Arabá, la zona montañosa, el Shefelá, el Negev y por la costa, la tierra de los Canaanitas y el Lebanón hasta el gran río, el río Éufrates. Yo he puesto la tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de la tierra que Yahweh juró dar a sus padres Abraham, Isaac y Jacob y a su descendencia después de ellos. O sea, ¿cuáles eran las obras del rey? El rey ya había entregado a su pueblo la heredad prometida a su antepasado Abraham, Isaac y Jacob. Ellos solamente necesitaban ir y tomar la tierra para poseerla. Esa era la heredad. ¿Cuáles eran las expectativas del pacto? En todo pacto hay estipulaciones, o sea, condiciones. Deuteronomio capítulo 5, verso 1 dice, entonces Moisés llamó a todo Israel y les dijo, escucha Israel, las leyes y estatutos que yo te estoy anunciando a tu oído hoy, para que las aprendas y tomes cuidado en obedecerlas. Deuteronomio 26, 18 y 19 dice, a su vez Yahweh está acordando hoy que tú eres su propio especial tesoro, como Él te prometió que tú observarás sus mandamientos y que Él te levantará alto por encima de todas las naciones que Él ha hecho en alabanza, reputación y gloria, y que como Él dijo, tú serás un pueblo santo para Yahweh, tu Elohim. Las estipulaciones eran obedecer todas las leyes que Yahweh había anunciado, y si ellos hacían esto, entonces el Eterno los iba a convertir en su especial tesoro. ¿Cuáles eran las consecuencias de fidelidad e infidelidad? En otras palabras, las bendiciones y las maldiciones. Deuteronomio capítulo 27 al 30 da las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Por ejemplo, en Deuteronomio 29, 14 y 15 dice, pero yo no estoy haciendo este pacto y juramento solo con ustedes. Más bien yo estoy haciéndolo a ambos, con el que está parado aquí con nosotros hoy, delante de Yahweh nuestro Elohim, y también con quien no está aquí hoy. Una promesa que está incluyéndonos a nosotros, puesto que el Eterno estaba haciendo un pacto intergeneracional que iba a cubrir las futuras generaciones. Deuteronomio 31 al 6 está hablando acerca de la dispersión, el exilio y a la misma vez el regreso por causa de la desobediencia. Rectificaciones con testigos. Deuteronomio 30, 19 y 20 dice, yo llamo al cielo y a la tierra para testificar contra ti hoy que yo te he presentado con la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Elohim, prestando atención a lo que Él dice y sujetándote a Él, porque este es el propósito de tu vida. De esto depende el lapso de tiempo que vivirás en la tierra que Yahweh juró que Él le daría a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el Eterno, como todo rey justo, no hace un pacto sin antes tener todas estas cosas estipuladas, inclusive a los testigos, y Él llama a la tierra y al cielo, o al cielo y a la tierra como testigos, porque el cielo y la tierra son eternos. El archivo y renovación público del pacto, que es el depósito y la lectura.
Deuteronomio capítulo 31, los versos 9 al 13 dice: entonces Moisés escribió esta Torá en un libro y la dio a los Kohanim, los hijos de Leví, quienes cargan el arca con el pacto de Yahweh, y a todos los ancianos de Israel. Moisés les dio estas órdenes. Al final de todos los 7 años durante la festividad de Sukkot, en el año de Shemitah, cuando todo Israel haya venido a presentarse delante de la presencia de Yahweh en el lugar que él escoja, tienen que leer esta Torá delante de todo Israel para que ellos la oigan. Congreguen a la gente, los hombres, las mujeres, los pequeños y los extranjeros que tengan en sus pueblos, para que ellos oigan, aprendan, teman a Yahweh su Elohim y tengan cuidado de obedecer todas las palabras de esta Torá. Y así los pequeños que no saben puedan oír y aprender a temer a Yahweh tu Elohim por todo el tiempo que vivas en la tierra que estás cruzando el Jordán para poseer. Por eso, todos los años, cada 7 años, cada 7 años en la festividad de Sukkot, que cae el año Shemitah, se hace esta costumbre de abrir el rollo de la Torá y leer la Torá completa delante de la asamblea del pueblo de Israel. Un pacto siempre contenía términos y condiciones que ambas partes debían cumplir. Un pacto debía ser beneficioso para ambas partes. Es el pegamento o lo que mantenía un pacto de la antigüedad, era un profundo sentido de fidelidad. Los pactos antiguos del antiguo Medio Oriente siempre contenían el elemento religioso que se caracterizaba por algún tipo de sacrificio u otros rituales. En hebreo el término hacer un pacto es karab berit, que significa literalmente cortar un pacto o hacer un pacto. En el antiguo Medio Oriente un pacto se completaba compartiendo una cena entre las dos partes. En algunas ocasiones los pactos estaban acompañados por una señal externa o alguna moneda que les recordaba a las partes sus obligaciones. La Biblia registra esta clase de cierre. Por ejemplo, en Génesis 21:27, Abraham cogió ovejas y ganado y se las dio a Abimelech, y ambos hicieron un convenio, una alianza o un pacto. Génesis 31:54, Jacob ofreció un sacrificio en la montaña e invitó a sus parientes a compartir una comida. Ellos comieron la comida y bebieron y durmieron en la montaña. Éxodo 24, 9 al 11 dice: Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos subieron, y ellos vieron al Elohim de Israel. Debajo de sus pies había algo como un pavimento de piedra de zafiro, tan cristalino como el mismo cielo. Él no extendió su mano contra estos notables de Israel. Por el contrario, ellos vieron Elohim aun cuando estaban comiendo y bebiendo. Esto aquí ilustra una cena de alianza o de convenio, sellando un pacto. ¿Cuáles son los pactos bíblicos? El pacto de Noé en Génesis 8, 14 y 9 y 17. El pacto con Abraham, Génesis 2, los capítulos 12, 15 y 17. El pacto con Isaac, Génesis capítulo 26. El pacto con Jacob, Génesis 28. El pacto que se hizo en el Sinaí, Éxodo capítulos 19 y 20. El pacto que Dios hizo con Aarón, Números 18 y 19. El pacto que el Eterno hizo con Finés, Números 25, 12 al 13. El pacto con el rey David, Segunda de Samuel capítulo 7. Y el nuevo pacto o pacto renovado, Jeremías capítulo 31. Cada uno de estos pactos tiene una provisión, unos deberes y unas señales. Y por ejemplo, cuando consideramos el pacto que Dios hizo con Abraham, según Génesis, la provisión era posteridad, herencia, tierra, grandeza, bendiciones personales para él y bendiciones universales también. Los deberes de Abraham, la parte que a Abraham le tocaba hacer era tener fe y fidelidad. Y entonces, como todo pacto se intercambiaba una señal, la señal del pacto entre Abraham con el Eterno fue la señal de la circuncisión. Cuando consideramos el pacto que se hizo en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19 al 24, la provisión eran bendiciones y maldiciones.
Los deberes del pueblo de Israel era tener fe y obediencia. Y la señal que Dios había establecido que el pueblo se iba a diferenciar de las otras naciones era el día de reposo, según Éxodo capítulo 31. Cuando consideramos el pacto de David, según Samuel capítulo 7, vemos que la provisión que el rey le da a David era reino, dinastía, posteridad, herencia, paz, grandeza y muchas más bendiciones. El deber de David era mantenerse obediente y regir bajo justicia y equidad. Y la señal de que el Eterno había establecido un pacto con el rey David era la casa o el templo, que aunque David no lo erigió, su descendiente Salomón sí lo construyó o lo edificó. Cuando consideramos el pacto el nuevo pacto o el pacto renovado, según Jeremías 31 del 31 al 40 y Ezequiel 36 del 24 al 38, vemos también que hay provisión, que era el total cumplimiento de todos los pactos y promesas anteriores. ¿Cuáles eran los deberes de aquellos que entren en este nuevo pacto? Lo mismo, la fe y la obediencia. Y la señal de que el Eterno había hecho este pacto renovado con aquellos que obedecieran y tuvieran fe era la promesa del Espíritu de Santidad. El pacto con Abraham, el pacto que el Eterno hizo con Abraham es el fundamento sobre el cual descansan el resto de los pactos bíblicos. Génesis capítulo 12, los versículos 1 y 3 y el 7, habla de la promesa inicial hecha a Abraham. Génesis capítulo 15 habla de la ratificación del pacto y la ceremonia que hubo para cerrar este pacto. Y Génesis capítulo 17, los versículos 1 al 14, habla de la señal del pacto de Abraham, que ya lo habíamos visto en el slide anterior. ¿Cuáles fueron las provisiones del pacto? El pacto de Abraham. Estamos considerando los pactos bíblicos uno por uno. Que Dios haría de Abraham una gran nación. Que bendeciría a Abraham. Que engrandecería el nombre de Abraham. Que haría de Abraham una bendición para otro. Que bendecirían a que lo bendijeren, aquellos que lo bendijeren a él. Y maldeciría a aquellos que lo maldijeren. Que haría de todas las familias de la tierra fueran bendecidas a través de la descendencia de Abraham. Los deberes y las obligaciones estipulados en el pacto de Abraham desde el principio fueron las promesas de Dios que son condicionadas. Abraham tenía que actuar en fe para recibir las promesas. Y durante las narraciones de la historia de Abraham vemos que su fe fue constantemente probada como muestra de su fidelidad al pacto. Cuando nosotros vemos Génesis 15:6, leemos que Abraham creyó en la palabra de Yahweh y él se le acreditó como justificación. Génesis 22 del 15 al 18 dice: el ángel de Yahweh llamó a Abraham una segunda vez desde el cielo. Él le dijo: he jurado por mí mismo, dice Yahweh, que porque tú has hecho esto y por cuenta mía no has retenido a tu hijo amado, yo en verdad bendiciendo te bendeciré. Y yo en verdad multiplicándote multiplicaré tu descendencia a tantos como hay estrellas en el firmamento, granos de la arena en la costa del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas, porque tú obedeciste mi orden. Génesis 26, del 3 al 5, dice: quédate en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Porque yo daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia. Yo cumpliré mi juramento que hice a Abraham tu padre. Yo haré tu descendencia tan numerosa como las estrellas en el firmamento. Yo daré a estas tierras a tu descendencia, y por tu descendencia todas las naciones de la tierra se bendecirán así. Todo esto porque Abraham tu padre escuchó lo que yo dije e hizo todo lo que yo dije que hiciera. Él obedeció mis mandamientos, mis regulaciones y mis enseñanzas. Estas palabras fueron dichas a Isaac. En Santiago 1:22 dice: no se engañen ustedes a sí mismos por solo oír lo que la palabra dice, sino háganlo.
Santiago 2:14, ¿de qué me sirve, mis hermanos, si alguno asegura que tiene fe, pero no tiene obra? ¿Podrá esa tal fe salvarle? Así deberíamos de preguntarnos muchas veces. Santiago 2:21 al 24 dice, ¿no fue padre Abraham declarado justificado por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pueden ver que su fe actuó junto con sus obras, y por las obras la fe fue perfeccionada. Y el pasaje del Tanaj se cumplió donde dice, Abraham tuvo fe en Yahweh y le fue acreditado por justificación. Él hasta fue llamado amigo de Yahweh. Se dan cuenta que la persona es declarada justificada por las obras y no tan solamente por la fe. La señal del pacto ya consideramos que era la circuncisión. Aquí está la cita bíblica en Génesis 17:14, donde dice, cualquier varón incircunciso que no permita que lo circunciden en la carne de su prepucio en el 8º día, esa persona será totalmente destruida de su familia, porque él ha roto mi pacto. Estas son palabras de Yahweh, no palabras de ningún judío, ni palabras del propio Abraham, sino de Dios mismo. ¿Por qué? Porque los descendientes de Abraham cargarían esta señal, la señal de la circuncisión. La perpetuidad del pacto. Gálatas 3:15 al 17 dice, hermanos, déjenme hacer una analogía de la vida diaria. Cuando alguien hace un juramento, nadie más puede anularlo ni añadirle. Ahora bien, las promesas fueran hechas a Abraham y a su descendencia, no dice y a sus descendientes, como si hablara de muchos. Por el contrario, habla de uno, y a tu descendencia, y este uno es el Mesías. He aquí lo que estoy diciendo. La parte legal de la Torá que vino a existir 430 años después no anula, escuche bien, no anula un juramento hecho por Yahweh como para abolir la promesa. Aquellos que dicen que la Torá fue abolida, léanse Gálatas 3, específicamente el verso 17. ¿Cuál es el patrón del pacto? El pacto abrahámico establece el paradigma de la relación de Dios con su pueblo aún después de la venida del Mesías. Sí, después. Romanos 4:11 al 13 dice, de hecho, él recibió la circuncisión como una señal, como el sello de la justificación que él tenía acreditada sobre la base de la confianza que él tuvo mientras todavía era incircunciso. Esto sucedió que para que pudiera ser padre de toda persona incircuncisa que confía, y de este modo tiene justificación acreditada a él. Y al mismo tiempo es el padre de todas las personas circuncisas que no solo tienen el Brit Milá, que es la circuncisión, sino que siguen los mismos pasos de la confianza que tenía Abraham cuando todavía era incircunciso. Porque la promesa a Abraham y a su descendencia que él heredaría la tierra no vino por medio de la Torá, sino por medio de la justificación que produce la confianza. Así que el pacto hecho en el monte de Sinaí no cancela el pacto abrahámico. Por ejemplo, Éxodo 19 dice, y la invitación a entrar al pacto. Los capítulos 20 al 23 se habla de los términos y las condiciones del pacto. Capítulo 24 se hace una ceremonia de ratificación del pacto. Por ejemplo, en Éxodo 24:7 dice, luego él tomó el libro del pacto y lo leyó en voz alta para que el pueblo pudiera oír, y ellos respondieron, todo lo que Yahweh ha hablado, nosotros haremos y obedeceremos. Así que vamos a empezar a considerar el pacto en Sinaí. Las prohibiciones y las obligaciones son las bendiciones y maldiciones, como habíamos hablado anteriormente. Levíticos capítulo 24, Deuteronomios capítulos 27 al 29, Éxodo 19, 5 y 6 dice, ahora, si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, y ustedes serán un reino de sacerdotes para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. ¿Cuáles son las obligaciones del pacto en Sinaí?
Yahweh testificó que Abraham prestó cuidadosa atención a su voz y se convirtió en el padre de Israel y de la multitud de naciones. Génesis 25 así lo estipula. Aquí vemos la condición imperativa para ser parte de su pueblo escogido. Necesitamos obedecer su voz. Nuestro Mesías es la personificación de la voz del Padre. Y vemos esta misma condición en Juan 3:36, 8:31, 51 y 52, Juan 12:50, 14:15 y 21 y Juan 15:10. O sea, en otras palabras, el pacto es el acuerdo de obedecer la Torá. Según en el pacto de Sinaí, la contingencia es si obedeces. Deuteronomio 28, los primeros 2 versículos dice: si escuchas atentamente a lo que Yahweh tu Elohim dice, observando y obedeciendo todos sus misbot que yo te estoy dando hoy, Yahweh tu Elohim te levantará sobre todas las naciones de la tierra, y todas las siguientes bendiciones serán tuyas en abundancia, si tú haces lo que Yahweh tu Elohim dice. Así que la condición es la obediencia. Deuteronomio 28:15 dice: pero si rehusas obedecer o prestar atención a lo que Yahweh tu Elohim dice, y no observas y obedeces todos sus misbos y regulaciones cuales te estoy dando hoy, entonces las siguientes maldiciones serán tuyas en abundancia. O sea que las bendiciones y las maldiciones están sujetas a nuestra obediencia. La señal que se estableció en el pacto hecho en el monte Sinaí fue el Shabbat. Éxodo 28 al 11 dice: recuerda el día Shabbat, recuérdalo, para apartarlo para Elohim. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero en el 7º día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, tu hijo o tu hija, ni tu esclavo o tu esclava, ni tus animales de cría, ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. Porque en 6 días Yahweh hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos, pero en el 7º día él descansó. Por esta razón Yahweh bendijo el día Shabbat y lo apartó para él mismo. Así que, ¿cómo es posible que mucha gente dice que el Shabbat ya no tenemos que guardarlo? Cuando vemos aquí la importancia que el Eterno le da a este día, que dice: recuerda, porque yo lo bendije, lo aparté para mí mismo. Así que si yo descansé, que soy el Rey del universo, nosotros que somos descendientes de Abraham, hemos sido acercados al pacto original que él hizo con Abraham. ¿Cómo es posible que todavía hoy en día la cuestión del Shabbat mucha gente no lo quiera aceptar? Es un estatuto perpetuo y la perpetuidad no tiene fin. Continuamos. Si el pacto abrahámico es considerado como el pacto de la promesa, entonces el pacto en Sinaí debe ser considerado como el pacto que comienza a cumplir las promesas. Cuando el pacto en Sinaí fue roto por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, Dios respaldó su promesa con el pacto de Abraham. Levíticos capítulo 26, 41 al 45 dice: en ese tiempo yo estaré yendo contra ellos, trayéndolos a la tierra de sus enemigos, pero sus corazones incircuncisos se harán humildes, y ellos habrán sido pagados, el castigo de sus fechorías. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, también de mi pacto con Isaac, y de mi pacto con Abraham, y yo me acordaré de la tierra, porque la tierra ya será abandonada sin ellos, y será pagada su Shabbatot, mientras yace desolada sin ellos, y ellos serán pagados el castigo por sus pecados, porque ellos rechazaron mis estatutos y despreciaron mis ordenanzas. Aún a pesar de todo eso, yo no los rechazaré cuando estén en la tierra de sus enemigos, ni los despreciaré al punto de destruirlos completamente, y así romper mi pacto con ellos, porque yo soy Yahweh su Elohim. Más bien por amor a ellos. Aquí está el concepto de la gracia. Por amor a ellos, yo me acordaré del pacto de sus padres a quienes saqué de la tierra de Egipto,
con las naciones, mirando para que yo pueda ser su Elohim. Yo soy Yahweh. La Torá no justifica a ninguna persona porque ella nos apunta hacia la obediencia. Cuando el pacto en Sinaí fue roto, el pacto de Abraham fue como una red de seguridad y esto es considerado un pacto de fe. Gálatas 3:11 dice, ahora bien, es evidente que nadie llega a ser declarado justificado por Yahweh por medio del legalismo. Y en la clase anterior nosotros estuvimos analizando las definiciones de legalismo. De modo que la persona que es justificada obtendrá vida por confiar y ser fiel. Gálatas 3, 21 y 22 dice, ¿quiere decir esto que la parte legal de la Torá está en oposición a las promesas de Yahweh? Yahweh no lo permita, porque si la Torá hubiera tenido en ella misma el poder de dar vida, entonces la justificación realmente hubiera venido por seguir esa Torá de una forma legalista. Pero en cambio, el Tanaj encierra todo bajo pecado, para que lo que fue prometido pudiera ser dado sobre la base de la confianza con la llenura de fe en Yeshua HaMashiach a los que permanecen confiando con llenura de fe. Habacuc 2:4 dice que ningún hombre puede limpiarse de pecado y tener vida por la Torá. Tenemos que venir a Yeshua primero y después la Torá, al nosotros estudiarla, aprenderla y obedecerla, nos va limpiando para preservar nuestro don de ser justificados para salvación que Yeshua nos ha entregado. Vamos a pasar a considerar el pacto bíblico que el Eterno hizo con David. Segunda de Samuel, capítulo 7, los versos 9 al 16, dice, yo he estado contigo donde quiera que has ido. Yo he destruido a tus enemigos delante de ti. Y yo estoy haciendo grande tu reputación como las reputaciones de los pueblos más grandes de la tierra. Yo asignaré un lugar para mi pueblo Israel. Yo los plantaré allí para que puedan vivir en su propio lugar sin que nadie los moleste más. El hijo de iniquidad ya no los afligirá, como ha hecho desde el principio, y como hicieron desde el tiempo que yo ordené jueces para estar sobre mi pueblo Israel. Más bien, yo les daré descanso de todos sus enemigos. Además, Yahweh te dirá que harás una casa a él. Cuando tus días lleguen a término y duermas con tus padres, yo estableceré uno de tu descendencia para sucederte, uno de tu propia carne y sangre, y yo estableceré su reinado. Él edificará una casa para mi nombre, y yo estableceré su trono real para siempre. Yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Si él comete transgresión, yo lo castigaré con la vara de hombres y con los azotes de los hijos de hombre. No obstante, mi misericordia no lo dejará, como le quité de aquellos que removí de delante de mi presencia. Así que su casa será segura y su reino para siempre delante de mí, su trono será estable para siempre. Otros textos de referencia son Salmos 89, 22, Hebreos 3, 6, Segunda de Crónicas 6, 16 y Salmo 89 del 28 al 34. ¿Cuáles son las provisiones del pacto con David? Dios le prometió a David darle el reino, dinastía, prosperidad, herencia, paz, grandes y bendición. Estas promesas eran similares a las que le hizo Abraham, una casa segura y permanente para Israel. Y hacemos la comparación de lo que leímos en Samuel con Génesis 12, 7. Una descendencia para David, los versículos 11 y 12 de 2 Samuel 7 con Génesis 12, 2. Una descendencia de reyes saldrían de David. Fueron las mismas palabras que el Eterno le prometió a Abraham en Génesis 17, 6 y el versículo 16. ¿Cuáles eran las obligaciones del pacto de David? Obediencia a la Torá. Según de Samuel 7, 14, 15 dice, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Si él comete transgresión, y habíamos aprendido que es transgresión, es violar la Torá. Lo aprendimos en otras clases anteriores. Dice, yo lo castigaré con la vara de hombres y con los azotes de hijo de hombre. No obstante, mi misericordia no lo dejará, como la quité de aquellos que removí delante de mi presencia. Así que su casa será segura y su reino para siempre delante de mí, su trono será estable para siempre. La señal del pacto
En el pacto de David fue la casa, el Beit HaMikdash, que era el templo. La casa de la dinastía davídica, la casa del templo en Jerusalén y la casa del templo en los creyentes, según 1 Corintios 6:19. El pacto davídico fue establecido en ambos, el pacto de Abraham y el pacto hecho en Sinaí. A ambos, Abraham y David, se le prometieron un gran nombre, heredades, descendencia, conexión con el reino, relación especial con el Eterno, influencia sobre los gentiles y grandes bendiciones. Ahora vamos a considerar el nuevo pacto. Dentro del nuevo pacto están incluidos todos los pactos anteriores. Y el Nuevo Testamento no es el nuevo pacto como muchas personas piensan. El Nuevo Testamento son las escrituras que narran cómo el Evangelio trajo el pacto renovado, pero en sí no son el nuevo pacto. No sé si me entendieron. Los Evangelios son las narraciones y las enseñanzas de Yeshua. El libro o la carta de Hechos a los Apóstoles es la historia de la comunidad de discípulos de Yeshua. Las epístolas apostólicas son las cartas personales de los apóstoles a diferentes congregaciones en aquella época. Y el libro de Revelación es la visión de los tiempos finales. Y esta es la composición de lo que nosotros conocemos como las escrituras del primer siglo o el pacto, o el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. La garantía y la promesa de un nuevo pacto. Tenemos que ir a los libros proféticos. Porque acordémonos que Israel estaba en la dispersión, más sin embargo, vez tras vez, Yahweh estaba recordándole a su pueblo su promesa que él había hecho. Jeremías capítulo 31, los versos 31 al 34, dice: aquí está, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de estos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya ninguno de ellos se enseñará a su compañero, miembro de la congregación, ni a su hermano. Conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, del menor de ellos hasta el más grandioso, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Las referencias de esta promesa del nuevo pacto se encuentran en Éxodo 19:5, Éxodo 24:6 al 8 y Deuteronomio 1:31. Ezequiel capítulo 36, los versos 24 al 28 dice: porque yo te recogeré de entre las naciones, te reuniré de todas las tierras y te regresaré a tu propia tierra. Entonces yo rociaré agua limpia sobre ti y tú estarás limpio. Yo te lavaré de toda tu inmundicia y de todos tus ídolos. Yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra de adentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Yo pondré mis rúas dentro de ti, causaré que vivas por mi Torah, que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los hagas, o sea, los obedezcas. Morarás en la tierra que yo di a tus padres. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Elohim. Y los textos de referencia de esta promesa están en Levítico 5 del 11 al 31, 14:51, Números 19:18, Hebreos 10:22 y Juan 4 del 13 al 15. ¿Cuáles son las provisiones del nuevo pacto? Las promesas o provisiones del nuevo pacto se encuentran en estos textos que acabamos de leer de Jeremías 31 y Ezequiel 36. Dios escribiría su Torah en sus corazones, Yahweh sería su Dios, Israel y Judá serían su pueblo, porque esto fue con quien Yahweh hizo pacto. Todos conocerían a Dios, Dios perdonaría sus pecados, Dios reuniría a su pueblo, el pueblo de Israel, y los devolvería a su tierra. Dios limpiaría espiritualmente a Israel, Dios le daría a una nación un nuevo corazón, Dios pondrá su espíritu dentro de ellos y serían fieles al pacto de la Torah. Todas estas son las provisiones del nuevo pacto. Ahora,
¿Cuáles son las obligaciones también a continuación? La fe y la obediencia. Leímos en Jeremías 31, 33 y 34, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de estos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero, miembro de la congregación, ni a su hermano, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, del menor de ellos hasta el más grandioso. Porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ezequiel 36, 27 dice: yo pondré mi ruaj dentro de ti y causaré que vivas por mi Torah, que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los obedezcas. La señal del nuevo pacto, la promesa del Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad. Según de Corintios 1, 21 y 22 dice: además Yahweh es el que nos consolida, tanto ustedes como a nosotros, en unión firme con el Mesías. Él nos ha ungido, nos ha sellado y nos ha dado su Ruach HaKodesh en nuestros corazones como garantía para el futuro. Según de Corintios 5:5, además Yahweh es el que nos ha preparado para esto mismo y como promesa nos ha dado el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14, además ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, las buenas noticias que ofrecen salvación y ponen su confianza en el Mesías, fueron sellados por él con la promesa de Ruach HaKodesh, quien garantiza nuestra herencia hasta que tengamos posesión de ella y así darle la alabanza que corresponda con su gloria. El nuevo pacto fue instituido por la muerte y resurrección del Mesías, pero no ha sido completamente implementado. Mayormente se refiere al término pacto renovado. Hebreos 8:7 dice: en verdad, si el primer pacto no hubiera tenido terreno, para encontrarle defectos no hubiera sido necesario un segundo. El nuevo pacto es un pacto único hecho con el pueblo de Israel. Jeremías 31:31 dice: aquí está, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Claramente la palabra así lo estipula. El nuevo pacto es un pacto único con el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es la posición de los gentiles? Efesios 2, del 11 al 13. Por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes, ustedes gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos, o sea, no tenían la señal del pacto de Abraham, por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. En otras palabras, aquellos que sí tienen la circuncisión. En aquel tiempo no tenían Mesías, estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos. ¿Cuáles estos son los pactos? Los que estamos considerando ahora, que personifican la promesa de Yahweh. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora ustedes que estaban muy lejos han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre de el Mesías. Efesios 2, 16 al 19 dice: para así reconciliar para Yahweh ambos pueblos en un solo cuerpo, siendo ejecutado como un criminal, entonces mató en sí mismo esa enemistad. También cuando vino, él anunció como buenas noticias: Shalom a ti que estás lejos, y Shalom a aquellos que están cerca. Noticias que por medio de él ambos tenemos acceso en un Ruach al Padre. Así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la misma familia de Yahweh. Así que en conclusión, ¿cuál es nuestra conexión con los pactos bíblicos? Presentamos la necesidad de estudiar el concepto de pacto del concepto histórico y bíblico del antiguo Medio Oriente. Explicamos y tomamos en nota de la importancia que cobran los pactos en la Escritura. Vimos el matrimonio como un equivalente a hacer un pacto. Definimos el término pacto como una alianza legal entre dos o más personas. También echamos un vistazo al contenido histórico de los pactos del antiguo Medio Oriente por causa de que la Biblia es un documento legal escrito basado en estas costumbres. Hicimos una lista y examinamos los elementos envueltos en un pacto. Vimos el principio de los pactos, los rituales, el elemento divino,
el cierre, que era compartir la cena, y las señales. También discutimos los 4 pactos clave en las Escrituras e hicimos una comparación entre ellos para determinar su relación. Descubrimos que cada pacto se edifica sobre el pacto anterior y estos fueron los que consideramos: el pacto de Abraham, el de Sinaí, el de David y el nuevo pacto. Y finalmente aprendimos que el nuevo pacto no es el Nuevo Testamento y que no reemplaza tampoco la Torá. La Torá es de hecho parte del nuevo pacto. Por tal razón, el pacto se llama el pacto renovado. También aprendimos que el nuevo pacto fue hecho solo con la casa de Israel y con la casa de Judá, y que los gentiles que deseen pertenecer o ser parte de este pacto deben hacerlo a través de su participación en el pueblo de Israel por medio del Mesías de Israel. Espero que esta lección les haya ayudado a tener una mayor comprensión de los pactos bíblicos, que muchas veces no entendemos el concepto de a quién Dios le extendió estos pactos. Así que si tienes alguna pregunta en cuanto a esta lección u otras lecciones, puedes contactarte conmigo a través de Facebook. Me buscas por mi nombre, Elisa Velázquez. Mándame una solicitud de amistad y yo con gusto tomaré de mi tiempo para contestar cualquier duda, inquietud o pregunta. Como siempre, le animo a que sean parte de Teshuva.tv y que ayuden a este ministerio que ha sido de mucha y gran bendición a muchas personas en más de 50 países en nuestro idioma, el español. También te sigo animando a que te continúes con la sintonía a este programa Caminando en Obediencia y a través también de Teshuva.tv de otros grandes maestros de la Torá que también ponen sus enseñanzas en el canal de Teshuva.tv para edificar el cuerpo del Mesías y aprender de nuestro Rey.